Muy bien, gracias por acompañarnos. Hemos tenido, no sé, un mes casi sin actividad. No saqué la cuenta, pero creo que puede haber sido. Menos mal que no fue tan largo como la otra vez. Pero vamos a retomar el libro de Colosenses que hemos seguido en pandemia. Y yo quisiera que hagamos como un pequeño, no repaso, pero una mirada al capítulo 3 que empezamos el último domingo. Y le invito a que lo podamos tener allí abierto, Colosenses capítulo 3. Hay una figura que quería mostrarles. Y la pregunta sería, ¿cuál es la diferencia de estas dos imágenes que tenemos allí? A ver. ¿Hacia dónde miran? Bien, una gran diferencia. Uno está mirando hacia el piso, digamos con una mirada hacia lo que tiene ahí al lado, a lo mejor preocupado, y otro está mirando al cielo y usa binoculares para ver si puede ver algo más que no se ve a simple vista. Y esto puede ser la gran diferencia que va marcando el capítulo 3 de Colosenses. Miren, vamos a leer algunos versículos. Y allí dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y ahí empieza una lista de pecados que son terrenales: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo. En estas dos imágenes, que sí, la diferencia es donde uno mira, donde está poniendo la vista para arriba, en realidad también uno puede ir un poquito más profundo y mirar las expectativas en la vida que uno tiene. Para una persona normal que vive en el mundo sin tener en cuenta a Dios, es lógico que todas las expectativas que pueda desarrollar la persona estén acá. Estén en él mismo, estén en su núcleo más íntimo, estén en la tierra, estén en sus negocios, sus inversiones, su familia, su auto, su casa, la ropa y la escuela y el grupo cerrado que uno tiene. Y esa es una mirada lógica y natural de cualquier persona que solamente lo único que tiene es estos 100, 90, 70, 50 años o 30 que uno va a vivir en la tierra. Y es lógico y está bueno que sea así. Es natural que uno dice: tengo una vida, la voy a guiar de acuerdo a lo que tengo acá. Ahora, el capítulo 3 de Colosenses nos encuentra con un Pablo que nos va a mover un poquito, nos va a sacudir y nos va a decir: miren, hay una vida que es lógica y es natural para aquel que no conoce a Cristo. Ahora, tiene que haber una vida lógica y natural para aquel que sí conoce a Cristo, que es diferente a la otra vida. La perspectiva o las expectativas que uno va a tener en la nueva vida en Cristo es totalmente distinta, es otra cosa. Ahora, a mí me parece que como cristianos, que no dejamos de ser personas naturales que viven en esta tierra como todos los demás, pero cuando aceptamos a Cristo parece que Dios nos pone en un escenario distinto y no siempre asumimos ese escenario de una vida diferente. Muchas veces nos encontramos como cristianos viviendo de la misma forma que vivíamos antes, haciendo lo mismo, mirando para el mismo lugar, para abajo como la figura de este lado, y parece que todas nuestras preocupaciones están aquí,
como todos los demás. Decimos que somos cristianos, pero vivimos en un círculo de una mirada y de expectativas que están en nosotros mismos y en lo que nosotros tenemos. Pablo va mirando y va a decir, ahora que ustedes han nacido de nuevo, tenemos que tener otras expectativas en la vida. Ahora, no es fácil que a nosotros se nos venga a la cabeza y se instaure en la cabeza que ya no soy más esa persona natural que tiene que programar solamente lo que tiene acá, sino que tenemos un desafío de mirar a lo eterno, a lo divino, a lo que Dios planifica y promete. Entonces un poquito quería ir plasmando a través de algunas imágenes esta gran diferencia de las expectativas. El que tiene la expectativa puesta aquí y el que tiene las expectativas puestas en el cielo, en el yo, en lo terrenal, y el otro que tiene la expectativa en Dios y en lo celestial. Y esas son las dos miradas que Colosenses nos van a ir guiando. La pregunta sería, en esta introducción, ¿dónde sentís que tenés las expectativas puestas vos? A lo mejor tenemos años de cristianos, años de conocer a Dios, y a lo mejor tenés meses de conocer a Dios. La misma pregunta vale para los dos. Las expectativas tuyas, ¿te das cuenta que están más guiadas a vos mismo y a lo terrenal? ¿O te das cuenta que realmente estás desarrollando día a día esa mirada a Dios, a lo divino, a lo eterno? Y no vamos a responder la pregunta en voz alta, pero la vamos a ir pensando a ver si podemos ir desarrollando esto. Fíjense, el antes que habla allí, antes de conocer a Cristo, las expectativas eran egoístas, en lo terrenal, y ahí hay una lista de pecados que distinguían a la persona sin conocer a Dios: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Y después se agrega como si fuese otra lista, donde tal vez no sea con cosas tan complicadas como en la primera lista, pero sí habla del enojo, la ira, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas y mentiras. Y en realidad estas cosas identifican un poco a la persona que está mirando solamente su círculo, su egoísmo, y estas cosas van manejando la vida de esa persona. Ahora, si pasamos a la ahora, donde Pablo dice, ahora que ustedes han conocido a Cristo, tienen que tener otra mirada distinta hacia Dios y hacia lo eterno, hacia lo celestial, poner la mira en las cosas de arriba. Las expectativas tienen que ser, en vez de egoístas, centradas en uno mismo y en lo que uno hace, centradas en Dios, pensando en Dios. Y allí Dios nos llama como escogidos de Dios, como santos, como amados. Y también hay otra lista que dice que nosotros nos tenemos que vestir con estas cosas que Dios nos da, llenos de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, que soporta, que perdona. Es como que Pablo nos va describiendo, hay un cuadro que va desplegando Pablo en el capítulo 3, donde va mostrando a la persona sin Dios y la persona con Dios. Va mostrando el que se proyecta en sí mismo en una actitud egoísta y el que se proyecta mirando a Dios y pensando y dependiendo de lo que Dios piense, que esté bien o que esté mal. Ahora, en este recorrido, fíjense el versículo 10. Dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Leemos el 11, donde no hay griego, ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo ni libre, sino que Dios, que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahora, este es el planteo entonces de los dos cuadros. Y lo podemos poner allí uno al lado del otro, haciendo como un pequeño resumen, y decimos, no son iguales. Los dos están mirando, los dos están vivos, se están desarrollando, pero hay una gran diferencia. Miren, a veces la diferencia la podemos ver como grande allí en un dibujito, pero a veces cuando nos miramos como cristianos,
no nos damos cuenta qué nos falta, o qué estamos haciendo mal, o por qué algunos progresan en la vida cristiana y se proyectan a lo eterno, a lo divino, y están viviendo como en otro planeta, porque están pensando de una manera distinta. ¿Y por qué yo me encuentro pensando siempre en mi mismo círculo egoísta? ¿Qué es lo que hace que esas personas realmente hayan despegado y hayan cambiado en su óptica? Y creo que allí está una de las esencias de la vida cristiana, esa expectativa que nosotros tenemos en la vida. ¿La centramos naturalmente solamente en nosotros? ¿O descubrimos al nacer de nuevo en Cristo que nuestras expectativas, en vez de estar en nosotros, las podemos poner en Dios? Miren, las expectativas que nosotros tenemos en la vida son también las que van a marcar nuestra frustración. Cuando nosotros tenemos la frustración, ¿qué sería? Cuando yo pongo toda mi expectativa de que algo pase y eso no pasó. Como ser como el Día del Padre, vos podés tener la expectativa que te van a regalar una tablet. ¿Quién le gustaría? ¿Qué papá quiere? Bueno, no es papá, pero Aarón levantó la mano, él quiere todo. Hagamos de cuenta que nos hace la idea, ahora vuelvo a casa como papá, y entre todos juntaron plata para comprarme la tablet. Y llegamos a casa y compartimos, comemos, feliz Día del Padre, te quiero mucho, un abrazo. Y ya son las 6 de la tarde, las 8 de la noche, las 10, las 11, nos vamos a dormir, nos despedimos. Nos olvidamos el regalito y te dan un chocolate. Decir, qué rico el chocolate, a mí me encanta el chocolate. Y me gusta comerlo solo. Menos mal que a Isa no le gusta tanto, no es tan golosa. Ahora, y te fuiste a dormir y decir, qué lindo el chocolate. Pero también, yo había pensado que a lo mejor una tablet porque me venía bien. Y todas las expectativas que armaste durante el día, de pronto llegó la noche y no llegó eso que vos pensabas. Y en un momento decís, bueno, está rico el chocolate. Pero después el otro día te levantás y ya se acabó el chocolate. Y vos decís, qué lindo hubiera sido tener una tablet. Ahora, ¿qué pasó con la expectativa? No fue cumplida. ¿Y qué genera eso? Como una frustración, una tristeza, una angustia, un dolor. Porque las expectativas pueden ir en muchas direcciones, ¿no? Cuando nosotros ponemos expectativas en otras personas. Pero fíjense, muchas veces nosotros generalmente ponemos expectativas en otros para nosotros. Amamos para recibir, damos para ser tenidos en cuenta o para ser valorados. Y no dejan de ser expectativas egoístas, que nosotros hacemos cosas pero para que nos vuelvan a nosotros porque nosotros estamos en el centro. Y eso también muchas veces generan frustraciones en nuestra vida. Ahora, esto de la frustración a lo mejor la podríamos llegar a medir, ¿no? Cuando nosotros estamos centrados en una expectativa siempre egoísta, es muy posible que nuestras frustraciones sean altas y que sean bien fluctuantes. Que nuestro estado de ánimo dependa si vino la tablet o no vino la tablet. Y al otro día la vida sigue y hay cosas mucho más importantes que una tablet. Y no las tenemos. Pero a veces nos quedamos frenados en la vida, entristecidos, angustiados, porque mis expectativas egoístas no se cumplieron. Ahora, ¿qué pasa con las consecuencias, no? A veces cuando no se cumplen nuestras expectativas, incluso como cristianos, regresamos a la misma lista que habíamos leído. Hay enojos, iras, tristezas, angustias, maltratos, mentiras. Entonces parece que se genera como un círculo vicioso en la persona que a lo mejor conoce a Cristo, pero que nunca puso sus expectativas en Él, sino que siguió con sus expectativas egoístas y centradas en uno mismo. Por eso muchas veces el cristiano mide su frustración, porque se sigue mirando a él mismo como el objeto final de todo lo que tiene que recibir. Y ese egoísmo es el que nos lleva en un círculo vicioso que se retroalimenta, como no se cumplieron mis expectativas, tengo mis frustraciones, mis angustias, mis tristezas, y vuelvo en un círculo vicioso a los mismos pecados que tenía antes. Esta es una situación triste. Ahora, ¿qué pasa cuando
una persona tiene las expectativas puestas en Dios, en lo celestial, en lo eterno, y generalmente las frustraciones de esa persona son mucho menores, mucho más bajas. Primero, pasa algo muy importante. Cuando nosotros tenemos puestas las expectativas en Dios, hay algo muy maravilloso que pasa. Dios no defrauda a nadie. Esa es una gran diferencia. Nosotros mismos nos defraudamos a nosotros mismos, y los que están alrededor nuestro, cuando nosotros tenemos esas actitudes egoístas, también nos defraudamos a nosotros mismos y no logramos aquello que a lo mejor pusimos la expectativa, pero Dios no. Cuando encontramos en Dios a un ser tan generoso, tan completo, un poquito de agua si puede ser. Allá va Romina, gracias. Cuando encontramos que Dios cumple las promesas, cuando encontramos que Dios lo que dice lo cumple, es verdad, allí encontramos una fuente de bendición, de satisfacción para nuestra vida, pero hasta ahí podríamos estar pensando también con una actitud egoísta. Decir, confío en Dios porque Dios me da. Pongo mi esperanza en Dios porque de Él recibo. Porque Él nunca me falla. Entonces yo sigo teniendo una actitud egoísta. Ahora, gracias Sabrina. Ahora, Pablo nos va a llevar a pensar en Colosenses, a que el cristiano mire lo eterno, poniendo la expectativa en Dios, pero la expectativa para glorificar a Dios, para que sea Él el que reciba la gloria, la alabanza y la adoración. Quiere decir que Colosenses te va a llevar, Pablo te va a llevar a través de esta carta, a que vos no te pongas en el centro, que vos no sos el pupo del mundo. Pero te anima a que vos tengas ese desafío hermoso de decir, che, mira lo eterno, mira a Dios. Si nosotros tomamos esa consigna de que toda nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras acciones están dirigidas a que Dios sea glorificado y que Dios sea alabado y que Dios sea el exaltado, vamos a sentir un gozo en el corazón por haber visto que lo que hicimos dio gloria a Dios. Siempre vamos a recibir el beneficio, pero no lo hacemos para recibir el beneficio, sino lo hacemos por una actitud de adoración, de reconocimiento, de agradecimiento a Dios. Quiere decir que aquel otro grupo, el de los que piensan y se proyectan a las cosas de Dios, la frustración es baja y muy baja muchas veces, porque sabes que siempre estás dando gloria a Dios y hay alguien que está muy contento. Fíjate que el versículo 15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Mira cómo hay otra dimensión. Entonces, Pablo te va a llevar a decir, che, vos podés mirar todo lo tuyo, pero podés mirar todo lo de Él y vas a ver que hay algo que nace de Él, que es maravilloso, y Pablo anima a que puedan vivir esa vida. Cuando la paz de Dios es la que gobierna en el corazón. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que la paz de Dios está gobernando mi vida o no está gobernando mi vida? ¿La paz de Dios gobierna nuestros corazones o no los gobierna? Ahora, hay formas de que nosotros nos demos cuenta si la paz de Dios está gobernando en mi vida o tengo las expectativas egoístas. Mira, cuando nosotros no luchamos contra Dios, sino que aprendemos a obedecer a Dios. Esa sería una marca, una muestra de decir, es que Dios está gobernando en mi vida. Porque a Dios lo pongo como la autoridad y me doy cuenta que todos mis pensamientos van guiados a que Él sea glorificado y no yo. Y hay una paz que se genera, pero no solamente eso, sino que no me pongo a luchar con Dios por lo que yo no recibo, por lo que yo quiero y por mis caprichos, sino que lo miro a Dios
y miro lo que Él me pide y simplemente estoy dispuesto a obedecer porque sé que Él tiene los planes maravillosos en la vida. Para cualquier hijo de Dios, pero para el universo también. Y para la eternidad. Entonces, este puede ser un indicador. Y la pregunta sería para nosotros, ¿estamos luchando contra Dios o estamos decididos a obedecer a Dios? Porque eso hace una gran diferencia. Miren, a veces los cristianos parecemos niños caprichosos. Que oramos porque está bueno que oremos y en nuestras oraciones le decimos a Dios lo que nosotros queremos y si no nos da nos enojamos como niños caprichosos. Le decimos a Dios mostrarnos la verdad, mostrarnos en la verdad que tenemos que caminar, mostrarnos el camino y cuando Dios nos muestra el camino decimos no, pero eso no quiero, yo no estoy dispuesto a hacer ese sacrificio, pedíselo a otro. Y Dios dirá, ¿para qué me pedís que te muestre mi voluntad si después la vas a desechar? Ahora, cuando Cristo gobierna el corazón de un cristiano, esa marca es muy visible. Cuando uno deja de luchar con Dios y se dispone a obedecer a Dios. ¿Sabes qué? A veces obedecemos a Dios aunque no entendemos exactamente lo que Él va a hacer al final. Pero nos da paz. Cuando Dios gobierna el corazón nos da paz mientras estamos obedeciendo, aunque no sabemos cómo termina la historia, no sabemos el futuro. Cuando no lo hago a mi manera, sino que lo hago a la manera de Dios. Y esa también es un ingrediente que tiene mucha fe. Seguir caminando en los caminos de Dios, sabiendo que estoy obedeciendo a Dios y aún no viendo resultados, pero sabiendo, estando consciente de que lo que estoy haciendo es lo correcto y que Dios se agrada de eso. Qué lindo que es vivir cuando Dios puede gobernar el corazón. Y sinceramente, no siempre, no todos los días, no en todos los momentos Dios gobierna nuestro corazón. Muchas veces volvemos a la mirada egoísta nuestra y dejamos de ver lo eterno y lo celestial como un propósito en la vida. Segundo, le creo a Dios y creo a todas sus promesas. Ese también es un distintivo de aquel que deja que Dios gobierne su vida. Creerle a Dios y creer que todas las promesas que Dios da se van a cumplir porque Dios no miente. Tercero, pongo todas mis expectativas en Dios. Mira, el versículo 16 dice, y la palabra de Cristo, dentro de este contexto que Dios gobierna en nuestros corazones, dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, y ahí está, enséñense unos a otros, aliéntense unos a otros, y termina diciendo, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando porque hay un gozo que se genera del haber estado con Dios y de haberle dado lugar a Dios. Ya no soy yo el centro de mi vida, sino que es Dios el centro de mi vida, es Cristo, es su palabra, es su voluntad. Ese es el centro de mi vida. Ya no hay una mirada egoísta de lo mío, sino que hay una mirada generosa, divina hacia Dios y las cosas que vienen de Dios. Fíjate el versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mira cómo termina este párrafo Pablo. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesús, con una expectativa en lo eterno, en lo divino. Fíjate el versículo 23, retoma lo mismo y dice, y todo lo que hagas, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Es como que va a imprimir esto después de una observación de Pablo y de ver que los cristianos muchas veces se pierden tanto privilegio de mirar a Dios y vivir de acuerdo a lo que Dios espera. Se pierden ese privilegio por seguir mirándose a sí mismo, porque nos seguimos mirando nosotros mismos y estar en el centro. Ahora, creo que es lindo cuando nosotros podemos descubrir que en Dios nuestras frustraciones se anulan. Si ponemos nuestras esperanzas en Dios y nuestras expectativas en Dios, Él no te va a defraudar, no nos va a defraudar. En Él no hay frustración. Por eso, cuando te llevan estos dos versículos, el 17 y el 23, a hacerlo para el Señor, en el nombre del Señor, dando gloria a Dios,
Ya no mirando tanto a los hombres que están alrededor a ver qué nos van a devolver, qué nos van a dar, sino sabiendo que lo que Dios pide es esto, y yo hago lo que Dios pide. Y ahí terminó, y mi frustración es cero, porque sé que estoy obedeciendo al que me pidió algo que es eterno, que sabe lo que quiere, y que no hay nada mejor que eso. Ahora, pasamos a la próxima figura, y empezamos a hablar de las relaciones. Porque en este concepto y en este contexto, Pablo empieza a decir, todo esto que les he explicado, fíjense cómo se aplica a las relaciones interpersonales. Y allí el versículo 18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. A veces uno lee este versículo, la mujer lee este versículo y dice, hay algo de Dios que no entiendo. Que parece que era un machista de aquellos. Ahora, cuando entendemos el concepto, cuando entendemos la filosofía, el pensamiento de Dios, te vas a dar cuenta que todo condice hacia lo mismo. Porque fíjate, es uno de los versículos que tiene una parte muy espiritual. Le pide a la mujer que estén sujetas o que respeten a sus maridos y te está diciendo, el pensamiento del cielo es este, como conviene en el Señor. Quiere decir que no es un capricho, sino que es como Dios se mueve y como Dios se manifiesta. Miren, Dios siempre se manifestó como un ser de autoridad. Y Dios estableció las autoridades porque Él quiso establecer las autoridades pensando que esa es la forma que el mundo puede sacar un mejor beneficio. Ahora vos fíjate, si vas a la Biblia en las autoridades, vas a ver a Dios Padre, es autoridad sobre el Hijo. Vas a ver el Hijo es autoridad de la Iglesia. Vas a ver que el hombre es autoridad de la mujer. Y que los padres son autoridad de los hijos. Un orden de autoridad que está en la Biblia. Ahora, a las mujeres les dicen, ¿sabes qué te conviene? Que vos aprendas a respetar a tu esposo. Porque estarías dentro del plan divino cuando lo haces. Cuando una mujer se quiere independizar del pensamiento de Dios y quiere desarrollar su personalidad y sus pensamientos en una independencia de su esposo, te está saliendo del plan de Dios. Te estás saliendo de los propósitos de Dios. No estás mirando lo eterno, te estás mirando vos misma. Y estás mirándote con expectativas egoístas. Ahora, ¿Dios qué te va a decir si te tiene que dar un consejo? Mi consejo, lo que más te conviene, te diría Dios, es que vos puedas aprender a respetar a tu esposo. Y después se abre un paréntesis grande, decir, bueno, pero mi esposo es malo, mi esposo no cumple esto, mi esposo no hace esto, por ahí esto, lo otro, y una lista larga de las cosas que vamos a decir. Y Dios no puso esa lista acá, porque sabés que Dios trabaja y no tiene un problema con los peros nuestros, porque Dios es el creador de todas las cosas, el que sustenta todas las cosas. A Dios no le falta ningún recurso para bendecirte, a pesar de que a la persona que vos tenés que respetar, te tenés que ajustar, no cumpla con algunas cosas que tendría que cumplir. A Dios no se le atan, no se le queman los libros. Porque Dios, en su esencia, tiene todo para bendecirte, a pesar de, pero en la obediencia a Dios. Por eso es que mujer, esposa, te conviene, porque conviene en el Señor que vos puedas respetar a tu esposo. Ahora, vamos con los maridos. Dice el versículo 19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Bueno, acá está interesante también el llamado al esposo, ¿no? Al hombre. Bueno, allí yo marqué en rojo en la mujer como conviene en el Señor, porque dentro del versículo en la parte que decís, te vas marcando con Dios. Ahora, yo tuve que marcar en rojo, amen a sus esposas.
pensando en esto, no es un amor común el que Dios está pidiendo. Dios en la Biblia está definido como amor, ¿cierto? Dios es amor, en esencia. Encontró una palabra en la cual Él se podía identificar en su esencia, decir, yo soy amor. Ahora, ¿qué espera Dios de ese amor en los hombres, en los esposos? Que también esos esposos muestren del amor de Dios, el amor de esa calidad, genuino como es el amor de Dios, hacia sus esposas. Mira, es muy difícil amar a alguien con un amor natural y pretender que ese amor se parezca al amor de Dios. El amor de Dios está muy por arriba. Cuando los esposos son confrontados a amar a las esposas, en Efesios dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Hasta qué punto llegó la entrega de Jesús? Hasta sufrir, lo escupieron, le pegaron, lo juzgaron injustamente, lo maltrataron, lo dejaron de lado, lo expusieron, se burlaron de él, hasta dio su vida, su sangre, murió. Ahora, sin duda que el parámetro que Dios le pone al hombre no es un parámetro bajo de un amor romántico, de decir me enamoré porque me encanta y ahí está todo, en un egoísmo, me encanta. Acá te está hablando de un amor generoso hacia el otro. No es que la amo porque me va a traer un bien a mí, la amo porque es un deber amarla, porque Dios me manda a amarla, porque Dios es amor y en ese nivel es el que yo tengo que desarrollar el trato con mi esposa. Ahora, no es fácil este amor y dice que no seamos ásperos con ellas, sino que podemos ser tiernos, que podemos ser comprensivos con la mujer, que podemos ser caballeros, respetuosos. Y no dice al hombre que la haga, que la mujer, al hombre no le dice que la haga a la mujer que lo respete. Simplemente le dice solamente amala. Esa es tu tarea, ese es tu deber. Ahora, sin duda que esto también obedece a la otra mirada. Nosotros como hombres, como esposos, vamos a poder amar de una manera mejor y más especial cuando nuestra mirada esté puesta en lo eterno y no en nosotros mismos. Porque si no, amaríamos con un amor egoísta, centrado en nosotros mismos. Ahora, amando a nuestra esposa, porque Dios nos pide que amemos y esto glorifica a Dios, nos pone en otro nivel, en otra condición. Fíjate hacia los hijos, versículo 20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Bueno, todos somos hijos, en definitiva. Y creo que, bueno, hasta que nuestros padres mueren, digamos, seguimos cumpliendo el rol de hijos en la tierra. Por eso creo que nos cubre a todos esto, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Los hijos chiquitos son enseñados, son criados y reciben el consejo de mamá, de papá. Los niños, a veces el consejo de mamá y de papá les parece fastidioso, porque decir, ¿por qué me mandas a dormir? ¿Sí? Y el padre está mirando que es necesario que ese niño descanse lo suficientemente para que el otro día también viva alegre y pueda disfrutar y pueda hacer todo lo que tiene que hacer. Ahora el niño no se pone a planificar para mañana, pasado, cómo hacer, ¿por qué me manda a dormir? Y bueno, y el niño reniega. Y el niño reniega con una lógica, pensando en él. Yo ahora me quiero quedar despierto y me mandan a dormir. Algo en contra de la voluntad, ¿no es cierto, Mili? Es así. Esta mamá, ¿qué entiende? Y el Ale que te... che. Ahora, qué distinto cuando un niño conoce a Cristo y se da cuenta que también dentro de todo este marco, Dios tiene en cuenta a los niños y a los hijos para que también estén dentro de esta perspectiva de bendición de Dios. Cuando este niño, aunque no entiende exactamente qué está pensando la mamá o el papá, y te da una orden y la obedece, cuando el niño se da cuenta que ahí hay bendición de Dios. Porque cuando estás obedeciendo al papá, a la vez estás obedeciendo el plan de Dios, que va a bendecir tu vida. Entonces, a veces este niño, este hijo,
gasta muchas energías en renegar en contra de él. Y todo ufa, y todo, uy, ¿por qué? ¿Y por qué yo? Y parece que se pone en un papel de víctima, que todo es agresivo hacia él. Ahora, ¿qué tal si vos aprendés a ponerte en un papel no de víctima, sino de decir, Dios me dio la gracia de tener padres que me van guiando. Y Dios me da la posibilidad de obedecer. Y cuando yo estoy obedeciendo a mis padres, aunque se pueden equivocar o no, a la vez sé que estoy honrando a Dios, porque ese es el plan de Dios. Ahora vos sos adolescente, vos sos joven y seguís siendo hijo. Y a veces en la adolescencia se pone más, como dicen los chicos hoy, más heavy, ¿no? Más dura la cosa. La lucha parece más una confrontación, porque uno empieza a discutir de igual a igual y empieza a hablar con el padre ya con argumentos de igual a igual, porque acá dice esto, acá, y empiezan a discutir todo sin la experiencia de la vida a veces, ¿no? Pueden tener razón los adolescentes muchas veces y los jóvenes también. Pero hay un marco que Dios puso que es el de la obediencia a los padres. Y creo que cuando el hijo quiere cruzar ese cerco que Dios pone, se está exponiendo a grandes riesgos. Porque si es que Dios estuvo pensando en cómo el hijo, niño, adolescente o joven puede vivir de la mejor manera, Dios diseñó un papá y una mamá que puedan guiarlos y orientarlos para que no se equivoquen tanto, para que no sufran después las consecuencias de algunas cosas que vos hoy no vas a poder dimensionar. Es como que Dios puso eso para bendecirte. Entonces, vos fíjate que Dios gobierne tu vida significa también entender que lo que Dios está pidiendo acá de vos como hijo, lo puedas poner en práctica con gozo, con alegría, diciendo, este es el camino que Dios planteó. Y aunque hoy no veo con claridad lo que me están pidiendo, entiendo que Dios, que es sabio, lo puso allí para bendecir mi vida. Dejar de reñir con el papá, con la mamá y decir, yo tengo que honrar a Dios en todo lo que haga. Por eso, hijos, obedezcan a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Versículo 21, habla de los padres y dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Aquí es papá y mamá. Esta cuestión de exasperar a los hijos, es la idea de lastimar o de irritar una parte que ya es débil o dolorida. Es a veces una cuestión que el padre o la madre lo pueden hacer, a lo mejor sabiendo dónde más le duele y ahí donde le pegan. Y le pegan a propósito para que se enoje. Es como usar un argumento fuera de lo sano, fuera de lo que es bueno. Y va a generar en el hijo tristeza, dolor, angustia, pero también dice para que no se desalienten, para que no se desmotiven, para que no se depriman, para que no se entristezcan. Sabes que como papá y como mamá, a lo mejor manejando otros principios, otra estabilidad emocional, podés llegar a ser agresivo con partes sensibles de tu hijo. Y tenés cuidado, porque a veces vos lo querés manejar a tu hijo y usás este argumento que Dios te dice, tenés cuidado, esto no es para usarlo. Vos podés saber las debilidades o la parte que más le duele a tu hijo, pero no lo uses a eso como para extorsionar, porque duele mucho y puede generar mucho daño. ¿Entienden? Entonces, hay un pedido de Dios para los padres, que no exasperen a los hijos, para que no se desalienten. Por eso tenemos que ser padres y ejercer este trabajo, esta función, con sabiduría de Dios, con gracia de Dios y con amor de Dios. Así que, como papá que tenemos a lo mejor otras posibilidades en nuestro pensamiento de ir más allá, no podemos usarlo eso como un elemento. Ahora termina hablando de los siervos, versículo 22, dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales.
Y yo quisiera que acá cuando hablemos de siervos, que en aquel tiempo estaba la esclavitud, ahora no, pero podemos hablar también de empleados, de subordinados, todos los que estamos bajo autoridad de alguien. Y dice allí, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Pero dice también, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y ahí está el versículo 23, y todo lo que hagas, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Ahora, como empleado, como siervo, como que estás bajo autoridad del gobierno, de lo que sea, pero estás como un siervo, Dios valora mucho la tarea de un siervo. Y la tiene en cuenta y la tiene presente, porque no está diciendo que no sirven, al contrario, lo está valorando estos siervos y le está dando algunas recomendaciones, pero dice una de las frases, no sirviendo al ojo. Mirá cómo Pablo te va llevando de nuevo al concepto original. Vos podés vivir como siervo pensando en vos mismo, tratando de sacar una ventaja para vos, que todo hacia vos. Pero vos también podés vivir como un siervo mirando al Eterno. Y ahí se te abre el panorama de decir, che, no es que le estoy sirviendo a mi jefe, a mi amo, a la autoridad. Es que mientras le estoy sirviendo a mi jefe, mi amo, a la autoridad, le estoy sirviendo a Dios. Y Dios me está viendo permanentemente, aunque mi jefe se fue. Y aunque mi jefe no está. Entonces cuando mi jefe no está, limpio todo rápido, lo tiro bajo la alfombra, pongo la alfombra y parece que hice el trabajo terminado. Y si el jefe viniera y levantara la alfombra, vería que está toda la mugre abajo. Ahora, ¿qué te parece si a la hora que vos te vas, es Dios quien viene y levanta la alfombra y te dice, te estuve viendo? Porque en realidad sobre tu jefe estoy yo, que soy el jefe de los jefes. Ahora, el consejo es no sirviendo al ojo. No hago las cosas bien porque me están mirando. No hago las cosas bien pensando que me van a gratificar por eso que hago. Mientras hago las cosas que tengo que hacer y mi trabajo y me gano el sustento, honro y glorifico a Dios con lo que hago, porque Dios me está mirando, pero yo le quiero dar honra a Dios. ¿Ves cómo sacas de la escena esa mirada, esa expectativa egoísta y la estás poniendo en Dios? De decir, mi vida es para agradar a Dios en todo. Así que tenemos un gran desafío a mirar la vida cristiana no como algo secular y algo espiritual, sino que es todo espiritual. Porque nos estamos confrontando permanentemente con Dios. Y Pablo te lleva al extremo de decir, aún en tu trabajo, aún en tu servicio, aún como siervo, también de esta forma la tenés que vivir. Y dice, como para el Señor, temiendo a Dios, porque Dios siempre me ve. Y a los amos, termina el capítulo 4, versículo 1, dice, amo, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenés un amo en los cielos. Y acá están los amos, que pueden ser patrones, las autoridades, los jefes, los líderes. Y dentro de la iglesia también se puede aplicar, sí se podría llegar a aplicar. Porque cuando tenés una autoridad, tenés un poder de la palabra y tomar decisiones. También lo podés hacer como padres también. Pero Pablo le va a decir al final, ojo, ustedes también tienen un amo que está en los cielos. Y a los amos le dice, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo, teniendo en cuenta que tenéis un amo en los cielos que mira todas las cosas y Él es quien bendice. Creo que nosotros nos gustaría vivir sin frustraciones. Y qué bueno como cristianos si podemos entender lo que Pablo quiso explicar. La pregunta sería, las frustraciones que nosotros vamos guardando es porque a lo mejor estamos viviendo mal la vida cristiana. ¿Qué tal si empezamos a desarrollar esto que Pablo te está invitando a mirar a lo eterno y nuestras expectativas que estén puestas en Dios? Y el versículo 23
que dice que todo lo que nosotros hacemos, que lo hagamos de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y habla acá de recompensas, ¿no? Habla de cosas que Dios nos va a dar. La recompensa de la herencia en Cristo Jesús y de tantas cosas lindas que Dios promete para nosotros. Y nosotros no trabajamos para la recompensa ni tenemos que trabajar para esa recompensa. Es algo que Dios, por la gracia de Él, dice: yo los voy a bendecir. Y lo voy a bendecir generosamente. Mira, si vos te dedicaras todo el tiempo a vivir para vos, con tus expectativas en vos mismo, nunca vas a lograr las bendiciones y los beneficios que aquel otro que pone sus expectativas en Dios y vive para Dios. Esa persona va a recibir una bendición que esta otra persona nunca va a alcanzar, porque viene de Dios, viene del cielo. Qué bueno sería que como hijo, como hija, como joven, como adulto, como papá, como mamá, en lo que seamos y en el rol que estemos cumpliendo, podamos entender que Dios está por sobre todas las cosas y le interesa lo que vos estés haciendo. Y le dio un marco para que vos puedas ser bendecido en esto, pero el marco está dirigido directamente en Dios. Pone tu corazón en Dios, pone tu mente en Dios, tus expectativas en Dios. Eso es lo mejor que te puede pasar para dar gloria a Dios. Y para que vos no vivas con la angustia, con la tristeza permanente del fracaso y de volver de nuevo a los pecados de antes, a la ira, al enojo, al maldecir, al mentir, porque las cosas no están bien. ¿Qué les parece si oramos para terminar? Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la luz que nos da la palabra para entender cosas que humanamente no las podemos escuchar en un noticiero, ni la podemos ver en una película, en la televisión. No lo podemos ver en las personas normales, naturales de este mundo, pero sí la podemos ver en la enseñanza bíblica. Y la podemos ver también en aquellos cristianos que han decidido vivir una vida espiritual sincera, genuina, centrada en Cristo. Y Señor, te pedimos para que sea tu palabra la que more en abundancia en nosotros, que sea la alabanza la que nos desborde, que seas tú, Señor, gobernando en nuestra vida. Eso es lo que nos gustaría. Y Señor, en este proceso te pedimos que tú nos ayudes a ir distinguiendo algunas cosas que nosotros estamos haciendo y que nos dejan estancados en la vida cristiana y no nos permiten desarrollarnos. Señor, que nuestra mirada puesta en el cielo, puesta en lo eterno, se pueda manifestar en las cosas prácticas de cada día. Señor, en nuestros roles como hombres, mujeres, hijos, amos, siervos. Señor, en toda nuestra tarea que hacemos cada día, que podemos entender que a Dios le interesa mucho. Y que Dios mira y vela y observa y nos da la posibilidad para que nosotros podamos honrar a Dios a través de nuestras relaciones interpersonales. Señor, permítenos ser personas de bendición, personas que alienten a otros, que animen a otros, personas que puedan ser de ejemplo, de impacto a cómo vivir una vida cristiana centrada en Cristo y no centrada en nosotros mismos. Señor, gracias porque nos das la luz de la palabra de Dios. Ahora te pedimos que tú nos des la fuerza, la sabiduría, el aliento de cada día para poder obedecer a esta tu palabra. Señor, gracias por este hermoso día. Te pido una bendición especial por cada papá de esta congregación, que tú pongas sabiduría, que tú pongas claridad en los pensamientos, que tú puedas animarnos en esta tarea de educar a los hijos, de criarlos, también de atender a nuestras esposas. Señor, bendícenos. Gracias por tu diseño. Gracias porque todo lo que tú has diseñado funciona en el marco en el cual tú lo has hecho. Y Señor, queremos sumarnos a ese marco de bendición, a ese marco donde Dios lo trazó para nuestro bien, pero donde Dios es glorificado cuando nosotros obedecemos a Dios. Te bendecimos, te adoramos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.